Hola hermanos en Cristo. El grupo de liturgia les da la bienvenida a este 26º domingo del tiempo ordinario, donde el corazón se desborda de alegría al vivir y sentir la palabra de Dios. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros. Del libro de los Números. En aquellos días el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se había quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores ignorados. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Presérvame, Señor, de la soberbia. No dejes que el orgullo me domine. Así del gran pecado tu servidor podrá encontrarse libre. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. De la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense, ustedes los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos. Ennoblecidos están su oro y su plata. Y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes, como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Los gritos de ellos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa.
al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que se le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y se arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco a la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto al reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. En el pasaje que hoy meditaremos, nos proponen 12 lecciones destinadas a estos discípulos que siguen a Jesús. Incluso con sus incomprensiones y cerrazón de mente, Jesús continúa su camino hacia Jerusalén. El evangelista San Marcos nos presenta grandes enseñanzas por parte de Jesús hacia sus discípulos. Un ejemplo de ello es la primera parte del Evangelio, que tiene por protagonista al discípulo amado, Juan, en cuyas palabras encontramos la típica bandera de todo movimiento integralista y de toda persona de mente cerrada en el orgullo de su religiosidad y de su honestidad. Y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. ¿Cómo es actual este tema? Miramos más allá de los confines de la comunidad cristiana de la Iglesia y nos damos cuenta que hay gente que hace el bien o porque ya está de alguna manera bajo el flujo del mensaje de Cristo, o porque como ser humano actúa correctamente siguiendo su propia conciencia. Vemos un hecho que probablemente sucedió a los discípulos cuando Jesús los envió a predicar. La respuesta de Jesús rompe lo estrecho de la visión de los discípulos, los hace entender que este exorcista hace el bien. Quien realiza el bien con un corazón sincero pertenece a la comunidad de creyentes en Cristo. No se pone a la par de Jesús este exorcista anónimo. Tal vez usa solo el nombre de Jesús, pero cree en su nombre y no actúa para contrastar. Por el hecho de lograrlo, es claro que Jesús actúa por medio suyo. No deben impedírselo. El verdadero discípulo no impide el bien. Finalmente Jesús, haciéndose solidario con sus discípulos, les dice: todo aquel que no está contra nosotros, está. Esta no es una enseñanza separada de la procedente. Se habla de personas ajenas a la comunidad que actúan en nombre de Jesús. También aquí el Maestro piensa en sus discípulos, pero no los ve en el pasado o en el presente, como interiormente, sino en el futuro, esparcidos por el mundo anunciando el Evangelio, cansados y sedientos. Tal vez tiene en su mente el día en el cual, cansado y con sed, se sentó junto al pozo y pidió en vano un poco de agua. Por el hecho de que son de Cristo, es decir, por movidos por su anuncio, ya aman a Jesús, ya sienten simpatía por el Señor y sienten que nace en sí la fe. Vemos cómo son útiles estas palabras de Jesús en el mundo actual. El auténtico discípulo no da escándalos. Hoy Jesús habla de la gente sencilla, de los pequeños. Hay de quien los escandaliza. Jesús está condenando a quienes con su actuar desconsiderado impulsan a un creyente a abandonar la fe en él. Escandalizar significa obstaculizar a alguien en la fe, impedirle continuar creyendo en Jesús. Quien actúa de esta manera se hace un mal inmenso a sí mismo. Notemos bien, a sí mismo. Jesús no discute sobre el gran mal que se haga a la gente sencilla. Jesús subraya cuánto mal se hace a sí mismo, quien hace el mal a otro. En este contexto, las personas sencillas son las personas humildes, las poco instruidas, las que parecen no contar en la iglesia porque no pertenecen a la élite. No pueden aspirar a ser los primeros, y estos, aprovechando de su situación, hacen valer la propia supremacía e incluso son causa de escándalo para los débiles en la fe. Para saberlo basta consultar la tradición contemporánea. A Marcos, es decir, la carta de Pablo, sobre todo en la primera carta a los Corintios.
y en la carta a los romanos. En ella se habla de los débiles en la fe, en exposición a los fuertes y sabios. Humillan con su presunta ciencia a los débiles y los escandalizan. Un ejemplo concreto que nos da la posibilidad de leer la palabra de Jesús en la situación de su comunidad. En Corintio había gente que solo se alimentaba de legumbres. Tenían miedo de comprar carne y comerla, porque tal vez había sido de la ofrecida a los ídolos. Para Pablo y para otros era ilícito comerla, dado que sabemos que es ídolo aquello que no tiene existencia y no hay otro Dios que el único. Pero cuando alguno de ellos la comía en presencia de hermanos que tenían su ciencia, daban escándalo y motivaban a los débiles a actuar contra su conciencia. Que la palabra de Dios conforte tu alma. El grupo de liturgia agradece tu atención. Dios te bendice.